¿Es real todo esto de los exorcismos? ¿Realmente existe una batalla entre el bien y el mal? ¿Puede tu propia familia entregarte a los demonios? Esta es la historia de una mujer marcada por un pasado familiar muy oscuro. La historia de Anna Eklund es uno de los casos de exorcismos más documentados e increíbles de la historia de la Iglesia Católica en los Estados Unidos. Lo que empezó con extraños comportamientos terminó en un brutal exorcismo que dejó huella incluso en los sacerdotes que intentaron ayudarla. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Bienvenidos una vez más a este canal. Mi nombre es Fiorella por si no me conocen. Este es el primer video del mes de octubre, así que no se me ocurrió mejor idea que traerles un caso de exorcismo, amigos. Un caso muy terrorífico. Cuando yo estuve leyendo este caso, pues me lo leí en la noche y ansiedad, amigos, no pude dormir bien. Estos casos a mí me dan muchísimo miedo, pero la historia se me hizo tan interesante que, bueno, me sacrifiqué por ustedes, amigos. Amigos, del caso que les voy a hablar hoy día es bastante antiguo, es de hace casi 2 siglos. Todo lo que les voy a contar está documentado en un libro. Recordemos que en aquel tiempo, amigos, no existían cámaras, ni fotografías, ni nada de estas cosas, entonces tuve que leer este libro para poder contarles esta historia. En internet van a encontrar diferentes tipos de información, pero yo me voy a regir este libro porque creo que se acerca más a la realidad. Este caso es considerado el caso de exorcismo más documentado de los Estados Unidos. Incluso se ha realizado una película, pero bueno, he leído reseñas de que no es fielmente pegado a la historia real. Yo les voy a contar la historia real. Si han visto la película, pues me comentan y me dicen si realmente se parece a la historia real. Pero pues nada, amigos, para no alargarme más, podemos comenzar. Voy a comenzar por hablarles un poco de la protagonista de nuestra historia. Su nombre es Anna Eklund, pero este es un seudónimo que se ha utilizado para resguardar su identidad, pero pues luego su nombre original se hizo conocido, es Emma Smith. Durante toda la historia yo me voy a referir a ella como Anna. Vámonos al año 1882, específicamente a Suiza. Anna nace en este lugar y proviene de una familia de alemanes. Se dice que además Anna tenía 8 hermanos más y pues se sabe que en algún punto toda su familia se muda a Wisconsin en Estados Unidos. La mamá de Anna también se llamaba Anna Smith. Era una persona bastante religiosa, muy religiosa, de estas personas que llevan su religiosidad de una manera bastante rígida. Pues imagínense, amigos, en aquellos años la religión era aún más rígida, como bastante fuerte, y es su madre quien la introduce a todo este mundo de religiosidad. Anna desde muy pequeña empieza a asistir a la iglesia constantemente, va varias veces al día. También participa en bastantes actividades que se hacían en la misma iglesia. Pero amigos, ella no hacía esto tampoco de una manera como muy obligatoria. En realidad era algo que a Anna le gustaba muchísimo. Ella disfrutaba estar en la iglesia porque pues también la mayoría de sus amigos estaban ahí. Y para hablarles un poco más de su familia, hablemos de su papá. Él era Jacob Smith. Contrario a lo que era su padre rechazaba todo lo que tenía que ver con la religión. Él rechazaba totalmente el catolicismo y todo esto. Se dice que él era una persona que tenía una vida como muy desordenada. Incluso pues él tenía muchísimas amantes, no respetaba el matrimonio que tenía con la mamá de Anna. También se cuenta, amigos, que cuando Anna tenía 10 años, su papá empezó a abusar de ella hasta los 14. Esto se dice, hay versiones que hablan de esto, pero también existe otra versión en la que se dice que no, en realidad no llegó a abusar de ella, pero sí tenía estas fuertes intenciones hacia ella. Pero pues Anna rechazaba totalmente estas intenciones de su padre. Y bueno, en fin, amigos, para hablarles un poco más de Anna, todas las personas que llegaron a conocer a Anna la describen como una chica muy feliz, una niña muy feliz, muy alegre. Ella siempre estaba con sus amigos en la iglesia, era muy amable, muy dulce, muy pacífica. Esa es la imagen que todo el mundo tenía de Anna cuando ella era pequeña.
Pero llega ya la edad de 14 años, las cosas empiezan a cambiar. Ana deja de ir a la iglesia, como que ya no va tan constantemente como lo hacía. Pero esto no por un tema, amigos, de que Ana está creciendo y está entrando a la adolescencia, quizá está cambiando de gustos, de intereses. No, era más bien por el hecho de que Ana cuenta que cuando ella se empezaba a acercar a la iglesia, empezaba a sentirse mal. Como que le daban náuseas, le dolía la cabeza, como malestares físicos. Entonces, por este motivo ella pues se alejaba de la iglesia. Y otra cosa que también con el tiempo empezó a sucederle es que ella empezaba a tener como pensamientos negativos, como pensamientos de querer hacerle daño a las personas, sobre todo al mismo padre de la iglesia. Y pues esto era rarísimo, como les digo, amigos, Ana era una niña muy tranquila en realidad, pero pues esto le estaba sucediendo. Pero pues, amigos, su madre, que era una persona bastante religiosa, como les cuento, de todas maneras obligaba a Ana a entrar a la iglesia. Y cuando esto sucedía, Ana, se empezaba a poner muy mal físicamente, y ella cuenta que ya dentro de la iglesia empezaba a tener como ciertos escenarios en su mente en las cuales le hacía mucho daño al padre y a toda la gente que estaba a su alrededor. Es más, incluso al momento de recibir la hostia, la botaba, no la quería, la vomitaba, y ahí delante de todos. Incluso ya esta situación se estaba tornando aún más complicada, porque esto ya no solo le sucedía en la iglesia o cerca de la iglesia, sino esto ya pues se estaba trasladando incluso a su misma casa, a su hogar. Se cuenta que Ana empezaba a tener muchos ataques de ira, como a expresar mucha ira, mucha rabia. Ella empezaba a gritar como todo lo que se imaginaba que podía hacerle a las personas. Ella gritaba y gritaba. Y no solo eso, sino que también ya empezaba a gritar en su casa como obscenidades. Es decir, a Ana le estaban empezando a venir pensamientos sexuales, pero muy perturbadores, de los cuales ella no sabía el origen. Porque, amigos, Ana era prácticamente una niña, tenía 14 años. Y estamos hablando de finales de los años 1800, amigos, ni para decir de que la televisión o los medios de comunicación, no. Ana no sabía qué era lo que le estaba sucediendo. Ella decía que durante estos episodios erráticos que tenía, eran momentos en los que ella entraba en trance, y al final de todo esto ya no recordaba qué era lo que decía o qué era lo que gritaba. Eran las demás personas quienes le recordaban lo que ella hacía y decía. En fin, amigos, esta situación a Ana la pone cada vez más tensa y hace que Ana se retraiga más, deja de ir a la iglesia y también deja de salir de su casa, empieza a pasar todo el tiempo en su habitación. Y es más, ella no quiere recibir a nadie en su habitación porque ella también tenía miedo de realmente llegar a hacerles daños a sus amigos, a las personas. Entonces ella comienza a pasar mucho tiempo sola en su habitación. Y aquí sucede algo triste, amigos. Pasa que la mamá de Ana fallece, no se sabe cómo, pero la señora muere. Entonces, amigos, Ana queda al cuidado, a cargo de su papá y de su tía Mina, quien era la hermana de su mamá. Y pues para las personas más allegadas a ellas, como su papá, su tía y su familia, pensaban que todos estos comportamientos erráticos que tenía Ana se debía a la pérdida de su madre. Pensaban, bueno, quizá ella está afrontando de alguna manera toda esta situación así, y pues ya se le va a pasar con el tiempo. Pero, amigos, está de más decir que esta situación, en vez de mejorar, empeoró cada vez más. El padre de Ana junto a su tía Mina empiezan a buscar ayuda. Ellos empiezan a llevarla a médicos como para tratar de obtener algún diagnóstico. Pero, amigos, estamos hablando de, como les digo, inicios de los 1900, finales de los 1800. La medicina en aquella época era muy incipiente, sobre todo en campos como la psiquiatría y la psicología, pues no había muchos avances. Si se le habían practicado exámenes a Ana, estos exámenes simplemente arrojaban que no tenía nada. Entonces la devolvían para su casa, diciendo que estaba bien. Pero llega un punto en el que Ana empieza a gritar en idiomas, hablar en idiomas que ella no conocía. En estos trances que tenía, ella empieza a gritar en latín e incluso a hablar también en hebreo, súper raro. Entonces, amigos, es por esto que la tía de Ana, la tía Mina, empieza a sospechar de que Ana podría tener
algún tipo de disturbio como más espiritual. Ella empieza a sospechar de que esto más bien quizá podía tratarse de una posesión. Otro síntoma que también empezaba a presentar Ana es que ella tenía cierta aversión como a objetos religiosos, como objetos que estuvieran benditos. Ella podía distinguir fácilmente cualquier cosa que estuviera bendita, ella se alejaba, no quería ver cruces, no quería tocar rosarios, como les digo, tampoco ya iba a la iglesia. Entonces, amigos, la tía Mina contacta a un padre exorcista y aquí empezamos a hablar del padre Theophilus Riesinger. Él era un fraile capuchino, él provenía de Alemania, pero pues había migrado hacia los Estados Unidos. Aquí ejercía sus labores eclesiásticas. Y este padre, amigos, tenía muchísima experiencia en exorcismos y posesiones. Él ya había tratado bastantes casos de exorcismos. Entonces, lo que hace el padre Theophilus es empezar a hacerle como ciertas pruebas, que ya les voy a contar un poco más adelante. Se dice que en el año de 1912, a la edad ya de 30 años, Ana tiene su primer exorcismo con el padre Theophilus. Se cuenta que este exorcismo fue exitoso, que realmente el padre logra liberarlo de estos espíritus que la rondaban, pero que esto solo duró muy poco tiempo, que estas entidades regresaron y que otra vez la comenzaban a atormentar. Ya para este tiempo, amigos, Ana había perdido ya a su papá y a su tía Mina, ellos habían fallecido, pero pues Ana igual seguía buscando ayuda en psicólogos o psiquiatras, pero no encontraba ningún diagnóstico. También incluso se apoyó de medicina natural como hierbas y esto, pero nada realmente le ayudaba. Ana ni siquiera era capaz de pronunciar el nombre de Jesús. Ella no podía hacer esto. Entonces, amigos, si se dan cuenta, este no es un caso de pocos años. En realidad, Ana pasa muchísimos años en esta situación, desde su primer exorcismo hasta este que les voy a contar, del cual pues se ha hecho una película. Aquí ya comenzamos a entrar al caso en sí. Ana ya a los 46 años le dan luz verde para que pudieran practicarle un segundo exorcismo. La Iglesia Católica, amigos, se toma muy en serio esto de los exorcismos. Tienes que pasar por pruebas, tienen que haber pruebas que realmente verifiquen que tú tienes este tipo de posesiones. Ana con 46 años le dan luz verde e iba a ser el padre Theophilus Riesinger quien le iba a practicar este segundo exorcismo. El padre Theophilus elige un pueblito muy alejado, un pueblito rural llamado Earling, que queda en Iowa. Este pueblito, amigos, él lo escoge porque se quería es que la identidad de esta mujer sea protegida, pues para que luego no hayan señalamientos. Digamos que este pueblito iba a ser el escenario perfecto para que todo se llevara con discreción. Pero bueno, amigos, estamos aquí contando la historia. El padre Theophilus consigue los permisos necesarios para llevar a cabo el exorcismo en un convento, el convento de las hermanas franciscanas, y le pide de favor a uno de sus amigos, que era otro padre, el padre Joseph Stiger, quien era el párroco de la iglesia de Earling, para que él pudiera supervisar todo esto que se iba a dar. Y pues el padre, su amigo, acepta, el padre Joseph. El día 17 de agosto de 1828, Ana se traslada desde donde ella vivía en Wisconsin hasta este pueblito en Iowa. Se cuenta que han habido ciertas situaciones desde antes de los exorcismos. Son situaciones un tanto sobrenaturales. Aquí les cuento. Se cuenta que cuando Ana la embarcaron en el tren, incluso advirtieron a las personas que trabajaban en el mismo tren de que si hubiera algún disturbio apoyaran a Ana, pero obviamente nunca les dijeron la naturaleza de estos disturbios. Igual se dice que nada malo sucedió. Ana llegó el día 17 de agosto a Earling. Y también se cuenta incluso, amigos, de que el párroco de esta iglesia, Joseph, fue a recoger al padre Theophilus a la estación de trenes, pero que en el transcurso de ir a recogerlo, como que su carro sufrió ciertas averías. Él no sabía por qué, se tardó como 2 o 3 horas en llegar. Cuando llegó, pues le dijo al padre Theophilus lo que le había sucedido. Pero el padre Theophilus, ya teniendo bastante experiencia, como que no se sorprendió, incluso le dijo:
Me sorprendería más el hecho de que hubieras llegado sin ningún contratiempo. Y es que estos espíritus pues se encargan de querer sabotear los exorcismos, que esto siempre era así. Incluso él había estado rezando durante todo el trayecto para que nada malo sucediera. Y pues llegaron bien, felizmente. Ese mismo día que Ana llegó, la mujer que trabajaba sirviendo la comida, enterada de lo que iba a acontecer en el convento, pues antes de enviarle su plato de comida a Ana, ella lo bendice. Pero como les digo, Ana rechazaba todo lo que estuviera bendito. Ella se dio cuenta al momento de recibir el plato que habían bendecido su plato y lo rechazó totalmente. Entonces, durante todo el tiempo que ella estuvo en el convento, no le bendecían el plato, porque si no, ella no lo comía. Ella se daba cuenta. Y bueno, en fin, amigos, para este exorcismo se escogió de entre todas las hermanas del convento a las más fuertes como a las más rudas, a las más curtidas, para que estas monjas pudieran sostener a Ana, sostener mientras todo el exorcismo que se iba a dar. También iba a estar presente la hermana del padre Teófilus, era como su ama de llaves. Al parecer ellos dos como que ya tenían experiencia en esto, trabajaban juntos. Y el mismo padre Joseph, quien iba a estar supervisando todo el exorcismo. Y amigos, aquí hay diferentes versiones. Ustedes pueden encontrar en internet que hay información que habla sobre que este caso duró como 4 meses, pero como les digo, me voy a regir al libro. En el libro todas estas sesiones duraron 1 mes y fue dividido en diferentes sesiones. Y pues aquí ya les comienzo a contar. Este exorcismo comienza el día 18 de agosto de 1928. Se dice que las sesiones iban así. El padre Teófilus pues comenzaba con oraciones, a recitar oraciones. Y desde un inicio Ana entraba como en trance. Ella perdía totalmente el conocimiento. Durante todas las sesiones ella estaba totalmente inconsciente. También se dice que mantenía los ojos cerrados, pero los cerraba con tal fuerza, amigos, que incluso si tú querías abrírselos a la fuerza, no podías. Sus ojos no podían abrirse. Y que su boca también permanecía cerrada todo el tiempo. Es decir, ella no gesticulaba, no hablaba. Pero, amigos, esto no impedía de que ella pudiera producir sonidos. Ya les voy a contar un poco más de esto adelante. Y al empezar estos rezos, amigos, se cuenta que Ana empezaba a contorsionarse de maneras extrañas, como a retorcer su cuerpo. Saltaba hacia las paredes, casi que levitaba. Se cuenta en una ocasión que el padre Teófilus pues estaba orando y de un momento a otro Ana se suelta de las monjas y sale disparada hacia una de las paredes cerca de la puerta y se queda ahí incrustada, enganchada en la pared. Esto obviamente es algo muy loco, amigos, porque, o sea, ¿quién puede hacer eso? Y pues el padre les dijo a las monjas que la volvieran a sostener y que la regresaran a la cama. Ana tampoco comía. Durante todo este tiempo ella casi no comía, incluso su condición física se había debilitado bastante, pero lo extraño era que Ana vomitaba grandes cantidades de cosas repugnantes. Ella, sin exagerar, vomitaba de unas 20 a 30 veces al día y lo que vomitaba eran cosas imposibles como tabaco, o incluso en ocasiones vomitaba como especie de macarrones vomitados. Esto era muy extraño, amigos, porque como les digo, Ana casi no comía. A duras penas ella tomaba algo de agua y algo de leche y esto era todo. Pero pues incluso dicen que también la vieron vomitar como hasta tierra, como lodo, ramas, hojas, cosas imposibles, amigos. Y no solo eso, sino que ella también, amigos, yo sé que esto es muy asqueroso, pero ella también defecaba grandes cantidades ahí en la habitación. No se sabía de dónde pues ella producía todo esto porque no comía. Según el padre Teófilus, esto es una forma de estas entidades como de querer sabotear, boicotear todo el exorcismo. Imagínense, amigos, el olor insoportable que estaba en la habitación y que el padre y todos los presentes pues tenían que soportar. Y como les digo, amigos, Ana también podía reconocer cualquier objeto que estuviera bendito. Incluso en una ocasión el padre Teófilus hizo como una especie de experimento ahí mismo en el exorcismo. Lo que hacía el padre Teófilus era escribir ciertas palabras u oraciones aleatorias en latín y se los colocaba doblado en la cabeza de Ana. Y pues Ana no reaccionaba,
pero cuando se trataba de oraciones de Cristo, de Jesús, y el padre bendecía este papel y se lo colocaba en la cabeza, Ana se daba cuenta y pedía que se lo alejen. Ana en esos momentos insultaba al padre, maldecía a todos, los escupía a todos, vomitaba a todo el mundo. Incluso también en una ocasión le acercaron una cruz de madera, pero Ana o estas entidades terminaban por burlarse porque decían que esa cruz no era de madera, y es que sí sucedió que al padre Teófilus le habían regalado como una especie de cruz, pero no era de madera, sino como era una especie de maché o algo así, de un material así. Ana se había dado cuenta de eso y estas entidades se burlaban del padre. Ella también podía reconocer objetos o reliquias. En una ocasión, el padre Joseph, como para protegerse, se guardó una reliquia de la flor del niño de Jesús en su sotana y pues entró a la habitación en donde estaba dándose todo esto. Y ni bien entró el padre Joseph, Ana se dio cuenta de lo que traía en los bolsillos y le dijo: aléjate de mí, aleja esa reliquia de mí. Ana se daba cuenta y nadie más sabía que él traía eso en los bolsillos. Ana decía que todos esos objetos benditos, sagrados, le provocaban un dolor insoportable, que para ella eran como brasas ardientes. Habían ciertos objetos que ella tampoco podía mirar de frente porque sentía que se desprendía como una luz muy fuerte de estos objetos que la cegaban. Y muy aparte de estos objetos benditos, habían otras causas que provocaban dolor a estos demonios. Por ejemplo, el hecho de mencionar a Jesús, a Ana le provocaba el expulsar espuma por la boca. También se cuenta que cuando mencionaban a la Virgen María, pues Ana se contorsionaba aún más. Esto le provocaba un dolor muy grande. Y otra cosa que ahuyentaba o les daba miedo a estas entidades era el arcángel San Miguel. Parecía que estas entidades bajaban la guardia, como que le tenían muchísimo miedo, ya que se dice que, bueno, el arcángel San Miguel era quien había mandado a los mismísimos demonios al infierno. Era como que estos demonios retrocedían cada vez que escuchaban hablar del arcángel San Miguel. Ahora, amigos, como les dije en un inicio, Ana durante todas estas sesiones permanecía en estado de inconsciencia y con la boca cerrada. Ella no gesticulaba. Pero, amigos, eso no le impedía de producir sonidos. Se cuenta, amigos, que Ana aullaba como animal, que incluso a veces hacía sonidos como de perro gruñendo o como de gato gruñendo, incluso también bramaba como el ganado, o incluso a veces se sentía como si dentro de ella tuviera una horda de leones, como una horda de hienas. Ella podía producir todo tipo de animales. Pero pues era muy raro porque de su boca ella no gesticulaba, de su boca no salía nada. Se cree que todo esto era posible porque estas entidades utilizaban algún órgano interno de Ana para producir estos sonidos. Y pues además de todo respondía a lenguas antiguas. Cuando el padre, por ejemplo, recitaba oraciones en latín o en hebreo y si se equivocaba, Ana se daba cuenta y se burlaba. Le decía: te equivocaste. Y se reía y se burlaba del padre. Ella entendía muy bien estas lenguas, aunque nunca las había estudiado. Y también se dice que se escuchaban múltiples voces dentro de ella. Había momentos en los que se escuchaban voces más demoníacas, como sobrenaturales, que son imposibles de reproducir para un ser humano. Se escuchaba esto dentro de ella. Pero también habían otros momentos en donde Ana producía ya como más sonidos humanos, y estos sonidos eran diferentes porque eran como más quejumbrosos, como si fuera una agonía, una amargura, un dolor muy grande. Y de entre todas estas voces, amigos, se identificaron claramente 5 voces que se hicieron manifiestas y dijeron pues sus nombres. Una de estas voces dijo ser Belcebú, el sabueso del infierno. Otra voz dijo ser Judas Iscariote, quien pues había sido el apóstol de Jesús. Otra voz, para sorpresa de todos, era la voz del padre de Ana, Jacob. Y otra de las voces también era la voz de la tía Mina, la tía de Ana. También se identificó otra voz, dijo que era el mismísimo Lucifer. Y amigos, es durante estas sesiones que se revela el origen o la causa
del porqué de la situación de Ana. Durante estos exorcismos, la voz del padre de Ana, Jacob, pues dijo que él se había condenado porque como que él había llevado una vida extremadamente desordenada y como que era un depravado, pero que en realidad él pudo haberse salvado si no fuera por el hecho de que él mismo había entregado a su propia hija, a Ana, a los demonios. Y esto porque, como les dije en un inicio, Ana rechazaba totalmente todas las inclinaciones sexuales que su padre tenía hacia ella. Entonces esto era algo que enfureció muchísimo al papá de Ana y por eso la entregó a los demonios. Él decía que hizo esto para que la poseyeran y ella hiciera todo tipo de depravaciones sexuales. Y también justo al momento antes de morir, a él quisieron darle los santos óleos, pero que él los había rechazado y se había burlado, y que todo esto pues lo había condenado al infierno. Pero que incluso en el mismo infierno él tramaba formas de seguir torturando a su hija y que no la iba a dejar libre nunca. Otra de estas voces era la tía Mina. En este exorcismo ella revela que ella se había condenado porque ella había cometido uno de los pecados capitales más graves, que es el de matar. Ella cuenta que había matado a sus propios hijos y que practicaba la magia negra. Y que era por causa de Jacob y, bueno, ella misma, la tía Mina, que Ana estaba en esa situación. Con brujería la habían llevado a esa situación. Pero que ella no se arrepentía, al igual el papá de Ana tampoco se arrepentían de nada. E incluso se cuenta que cuando la tía Mina se hacía presente, Ana cambiaba de voz a una voz como más aguda, como falsete. Y otra de estas entidades dijo ser Judas Iscariote. Él dijo que su objetivo, el de estar ahí, era llevar a Ana a la desesperación para que ella cometiera y así que ella se uniera a ellos en el infierno. Él dijo que él estaba ahí porque el padre de Ana se la había entregado. Bueno, esta otra entidad que era Belcebú era quien se burlaba en realidad del padre, se reía de él durante los exorcismos. Y como les digo, también estaba la voz de Lucifer, quien era la fuerza suprema detrás de toda esta posesión. También se cuenta que habían otros demonios de categorías inferiores que interferían en el exorcismo, y en realidad esto era algo muy molesto para el padre Theophilus, y que producto de estas interferencias habían ocasiones en las que el cuerpo de Ana se hinchaba de una manera tan antinatural. Su cuerpo se hinchaba tanto que las monjas y los padres retrocedían porque pensaban que el cuerpo de Ana iba a estallar, pero que luego su cuerpo se relajaba y volvía a su estado natural. También se cuenta que su cabeza se deformaba tanto que parecía una pera invertida y se ponía tan roja que parecían brasas. Sus labios se inflamaban tanto que llegaban a proporciones del tamaño de una mano. Y su abdomen y extremidades se endurecían tanto y se ponían tan pero tan pesadas, al punto incluso de doblar los barrotes de la cama de hierro sobre la que Ana estaba. Incluso se cuenta, amigos, que estas entidades intentaron poner en contra al padre Joseph y al padre Theophilus. En algún punto, pues, el padre Joseph estaba empezando a sentir hostilidad hacia el padre Theophilus y se lo hizo saber. Como que le pedía que el exorcismo ya termine, que ya era demasiado tiempo. Era muy extraño porque el padre Joseph y el padre Theophilus tenían una amistad de muchos años y ellos se apreciaban mutuamente. El padre Theophilus, ya con su experiencia, pues sabía que eso era obra de las entidades que estaban tratando de sabotear el exorcismo. Este exorcismo se extendió por varias semanas. Ya las personas estaban muy agotadas, las monjas estaban muy asustadas todas. Estas sesiones eran tan extenuantes que a veces se extendían desde la mañana hasta la noche, como desde la mañana pasada hasta la medianoche. Eran sesiones muy desgastantes, amigos. Estos demonios también amenazaban con cansar a los mismos padres. Se cuenta que a veces en la noche el padre Joseph escuchaba como sonidos de ratas en su habitación. Él estaba como descansando y empezaba a escuchar esto, o si no empezaba a escuchar sonidos de ratas dentro de las paredes, pero pues él se paraba para ahuyentar estas ratas, pero no había nada. Y así trataban de cansarlo hasta que se dio cuenta que quizá esto no eran ratas, animales normales,
sino demonios, que él empezó a orar y que fue a partir de que él empezó a orar que estos ruidos empezaron a cesar. Es decir, estos demonios querían cansar a los padres con algo que es tan básico como lo es el sueño. Y ya el cansancio del padre Theophilus era evidente, amigo. Durante todo este mes de exorcismo parecía que el padre Theophilus hubiera envejecido años. Su cara, su semblante había cambiado un montón, amigos, pero pues él seguía resistiendo. Estas entidades no solo amenazaban con hacerle daño a Ana, sino también a los mismos padres y monjas. Se cuenta que en una ocasión el padre Joseph había recibido una llamada del hijo de una mujer que ya estaba a punto de fallecer. Querían que le den los santos óleos. El hijo de esta mujer cuenta que él había intentado ir hasta la iglesia para recoger al padre en su propio auto, pero que extrañamente su auto no funcionó, así que terminó llamando a la iglesia. El padre Joseph terminó yendo en su propio auto hacia donde estaba la mujer y pues todo bien, le da los santos óleos, pero es el momento ya de regresar al convento en que extrañamente el padre Joseph cuenta que justo antes de cruzar un puente la atmósfera del lugar empezó a cambiar, como que todo se empezó a oscurecer, empezaron a aparecer nubes y que poco antes de cruzar el puente empezó a aparecer neblina en el puente. El padre incluso redujo la velocidad del auto, pero esta terminó chocando contra una de las barandillas del puente y es un granjero que estaba cerca del lugar que escuchó el estruendo del accidente, que fue a ayudarlo. Felizmente al padre Joseph no le había sucedido nada, pero es cuando él llega al convento y entra a la habitación que Ana se empieza a burlar, y es que lo que sucede es que Ana ya sabía lo que le había sucedido al padre. Ella dice que esto era obra de estas entidades. Y amigos, durante los descansos, Ana, pues ya entrando en conciencia, ella decía que durante todo el tiempo que ella estaba inconsciente o en el trance, ella tenía visiones del arcángel San Miguel como luchando contra los demonios, y veía cómo el arcángel San Miguel los mandaba al infierno, y que fue la reliquia de la flor del niño de Jesús que le dio como un mensaje diciéndole que no se rindiera, que aguantase, que todo eso ya iba a terminar, y que incluso algunas monjas del convento en algún momento en la noche llegaron a ver como visiones de rosas blancas en el techo por un momento, y que luego esto como que se empezó a desvanecer. Esto fue algo que dio bastante aliento al padre Theophilus para continuar y para que no se rinda. Entonces, estos demonios como que ya empiezan a perder cierta fuerza, como que empiezan a retroceder ya la última semana. Estos demonios dicen que van a dejar a Ana, pero el padre Theophilus, con la experiencia que tenía, sabía que estos demonios pues tienen ese tipo de trucos como artimañas, los cuales dicen que van a dejar a su víctima, pero esto solo lo hacen por un momento, como para que el exorcismo termine y luego volver a regresar al cuerpo de la víctima. Entonces lo que hizo el padre Theophilus fue pedir como especie de pruebas para que se corroborase de que realmente dejaran el cuerpo de Ana. Él pidió que nombraran sus nombres al momento de irse. Y es así, amigos, como el día 23 de septiembre a las 9 de la noche se produce la liberación de Ana. Se cuenta que Ana estaba en la cama y de un momento a otro ella se levanta, como que levita, y es aquí donde el padre empieza a orar fuerte para expulsar a estos espíritus. Es de un momento a otro que Ana empieza a gritar los nombres de estas 5 entidades, y que al final de, nombrarlos, ella dice infierno, 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 como que se van a ir al infierno, y luego ella cae en la cama. El ambiente de la habitación cambia, el semblante de Ana también se dice que cambió en ese momento, como que se veía más humana, y en ese momento Ana pues abre los ojos por primera vez dentro de una sesión de exorcismo, y ella empieza a nombrar a Jesús por primera vez después de muchísimos años. Ella habla como diciendo: mi Señor Jesucristo, me has liberado. Y es a partir de ese momento que los demonios dejan el cuerpo de Ana. También se cuenta que en ese momento se desprende un hedor horrible en toda la habitación. Horrible, que eran como los últimos vestigios de estas entidades. Y bueno, amigos, en sí esto es todo lo que aconteció dentro de los exorcismos. Esto, como les digo, está escrito en un libro. Esto lo escribieron las personas que estuvieron presentes
en los exorcismos se hizo con fines educativos para los mismos padres, para los mismos frailes, para que fuera como un tipo de documentario y estuvieran al tanto de este tipo de cosas que sí ocurrían y fortalecieran mucho más su fe. Pero pues como les digo, este libro se hizo bastante conocido y es un tiempo después que también entrevistaron a una de las mujeres que trabajaba ahí en el convento y esta mujer corroboró que todo lo que contaba ese libro sí era cierto y que incluso que el libro se quedaba muy corto a comparación de todo lo que había sucedido, que ella había quedado muy perturbada después de todo lo que había pasado en el convento y como les digo, muchas monjas habían pedido su traslado a otro convento, incluso ya con los años el convento pues lo quemaron, como que ese convento ya no existe. Y amigos, se dice que a partir de ese momento pues estos demonios dejaron el cuerpo de Ana. Hay versiones en las que dicen que Ana vivió hasta los 81 años, como hasta 1964. Hay otras versiones que dicen que solo vivió hasta 1941, hasta los 59 años, pero pues en fin, como les digo amigos, hay una película de todo esto, pero dicen que no es muy fiel a la historia real. A mí la historia real me parece muy terrorífica, amigos, no sé qué piensen ustedes. A mí este tipo de casos como que también me rompen la mente, me hacen pensar en lo complejo que puede ser la realidad. Yo no sé si ustedes crean o no, para mí la realidad es mucho más compleja, mucho más vasta de lo que imaginamos. Este tipo de casos a mí me demuestran que cosas así pasan. Nada, este es el caso de Anna Ekland. Y nada amigos, muchísimas gracias por acompañarme en este ratito, mes de octubre, mes de Halloween, mes de misterios. Y no olviden suscribirse a este canal, este mes vamos a tener muchísimas historias de este tipo y sobrenaturales. No olviden de dejar su like, de dejar su comentario y si quieren también me pueden seguir en mi Instagram, es donde más estoy activa, también me pueden escribir si desean. Y pues nada amigos, muchísimas gracias por acompañarme este ratito, espero que disfruten este día y pues nada amigos, cuídense mucho, chao.